Y como le digo, este domingo a las 8 de la noche, hora del centro de México, se llevará a cabo el primer debate entre los aspirantes a la presidencia. Entre los temas que se van a debatir y debatirán Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez están los de no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. Hemos hablado del tema de la educación, de la salud, de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Hoy abarcamos estos otros temas. Me acompaña esta noche la directora general de la Organización México Unido contra la Delincuencia, Lisa Sánchez. Lisa, qué gusto saludarte. Y siendo temas tan amplios, en situaciones también difíciles, en particular, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, ¿qué es realista esperar? No necesariamente de las promesas, sino de lo que realmente pueden hacer quien gane la presidencia. Gaby, qué gusto saludarte a ti y en la audiencia. Pues efectivamente, los candidatos presidenciales van a debatir tres temas tremendamente grandes y tremendamente importantes para la agenda nacional de México, específicamente en temas de violencia contra las mujeres, pues queda uno como uno de los pendientes justamente de la política de atención social y de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque es uno de los delitos, junto con los delitos sexuales y de privación de la libertad, que no bajaron para nada a lo largo de este sexenio y que por el contrario han aumentado. Las tres personas candidatas tienen propuestas generales. Rescataría algunas particulares de cada uno que podrían ser pues algunas innovaciones con respecto a lo que se hizo en este sexenio o que retoman abiertamente política pública que estaba vigente antes de 2018. Claudia Sheinbaum habla de fiscalías especializadas en atención de feminicidio. Tú me preguntabas qué tan posible es que eso funcione. Pues bueno, quizás podrían funcionar si nos atreviéramos a revisar primero el tipo penal de feminicidio, que a las fiscalías en general no especializadas les ha costado muchísimo trabajo probar, porque es un tipo de delito que básicamente se hizo en función de las características de los casos previos resueltos y por lo tanto todas las características que debe tener el delito para configurarse como tal son muy difíciles de probar para la autoridad. De la misma manera, Claudia Sheinbaum habla, por ejemplo, de reinstalar los refugios para mujeres, algo que fue tremendamente contradictorio en este sexenio por la cancelación de los fondos federales justamente para poder financiar a las organizaciones de sociedad civil que tenían estos refugios. Y en el caso, por ejemplo, de la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, pues nos habla mucho de transferencias y programas sociales como becas para los hijos de las víctimas de feminicidio, pero no así de verdaderamente programas o política pública de prevención. Simplemente dice que no habrá impunidad para los feminicidas, pero no hay necesariamente pues propuestas factibles, realizables detrás que atiendan la prevención desde antes y no necesariamente solamente cuando se consuma o se configura este delito. Finalmente, el candidato Álvarez Maínez en esta materia dice que hay una priorización o habrá una priorización de la atención de los delitos sexuales y del feminicidio dentro de las fiscalías a nivel estatal y a nivel federal. Eso podría ser más realizable que prometer la eliminación de la impunidad o prometer la instalación de fiscalías especializadas, de la misma manera que habla de protocolos adentro de la institución específica. ¿Qué tipo de protocolo? Ahora, Lisa, realmente cuando hablamos de feminicidios, y quiero por supuesto incluir los otros temas, grupos vulnerables, es uno de ellos, cuando hablamos de feminicidio, una cosa que hemos notado es la revictimización de todas aquellas mujeres que son asesinadas, porque incluso hemos tenido que reportar que se hacen autopsias 2, 3, 4 veces por lo menos. Ese proceso ¿está mencionado como algo que hay que arreglar? ¿Son conscientes las candidatas, los candidatos? Fíjate que no, porque no están mencionados ni siquiera los temas de capacitación y sensibilización o incluso de suficiencia de recursos humanos al interior del sistema de justicia penal e incluso de otros sistemas de justicia administrativa que podrían ser relevantes para el tema de convivencia, en temas de violencia familiar.
tampoco necesariamente están mencionados los temas de suficiencia presupuestal. En ese sentido, el único que ha hablado de una reforma fiscal para lograr aumentar los recursos del Estado y poder dedicarlos a mejorar las políticas de seguridad en general es el candidato Álvarez Maínez, mientras que esto permanece ausente para el resto de las candidatas o las dos candidatas punteras. De la misma manera, no hay mención del fortalecimiento del sistema de identificación forense, de los sistemas de información estadística, que son muy necesarios en el caso de México, donde tenemos más de 100,000 personas desaparecidas y más de 40,000 cuerpos en posesión del Estado que aún no han sido identificados y que por lo tanto no se ha podido llegar a la solución ni a la justicia de los casos y la sanción de los perpetradores. Y si me permites, un último tema que es particularmente relevante en el caso de los feminicidios, pero en particular de la violencia de género y de la violencia intrafamiliar, es el tema del control de armas de fuego, porque lo que hemos visto históricamente en el caso mexicano es que cada vez más mujeres son ultimadas con arma de fuego, pero también más mujeres son violadas, vejadas, se ejerce violencia física, económica, emocional, psicológica en contra de ellas por la presencia de armas de fuego en las casas en posesión de sus agresores. Sin una política de atención de la violencia armada, de desarme, de control de armas y de prevención de esta violencia, que insistimos, al menos en 2023, volvió a tener un repunte del 8%, no vamos a poder tener una política eficaz de prevención y sanción del feminicidio. Ya. Pues así de ambicioso va a ser cubrir estos temas, son tan amplios y la situación en México es tan compleja. Yo te agradezco que nos describas las prioridades que debemos escuchar de ese debate. Gracias, Lisa. Muchísimas gracias, Gaby, un gusto saludarte.